Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Chile hay esperanza de que el cambio de régimen traiga nuevas oportunidades, mucho más cuando la desigualdad se acentúa, la inflación llega al 7% y la pandemia deja secuelas, sobre todo en los sectores más pobres, mientras los ricos agrandan sus fortunas. El 19 de diciembre será clave para la historia de este país sudamericano, pues podría repetirse, después de casi 50 años, lo hecho por Salvador Allende. Esto dicen algunos expertos también. Pero nada de esto está dicho. Lo que sí preocupa es que si los chilenos irán a votar en el número suficiente para garantizar una plena participación. De esto queremos conversar con el analista político Miguel Caro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Miguel. Y de entrada, ¿cómo se vive este momento político electoral? ¿Cuál es el clima en la sociedad chilena alrededor del proceso electoral? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Orlando? Un gusto de saludarles. Mira, respecto de la pregunta, el clima es, yo diría, lo calificaría en primer lugar de mucha incertidumbre. Nadie se atreve a vaticinar qué es lo que efectivamente va a ocurrir, pensando que se confrontan dos alternativas bastante contrapuestas, una que representa a sectores importantes de la izquierda chilena, con apoyo también del centro y de la centroizquierda, pero que protagoniza a sectores de la izquierda chilena por un lado, que tienen una propuesta de cuestionamiento al modelo neoliberal que se ha impuesto desde la dictadura hasta el presente, y por otro lado una versión de la derecha representada por el candidato José Antonio Kast, en el caso de la izquierda representada por la candidatura de Gabriel Boric, pero en el caso de la derecha, una versión extrema de la derecha, que tampoco, o sea, que venía creciendo muy lentamente, pero que ahora irrumpe con mucha fuerza, y es una versión de ultraderecha y por lo tanto con propuestas que tienen que ver con profundizar las lógicas autoritarias, la restricción de derechos, la restricción de libertades, pero también la profundización del modelo neoliberal, porque si bien tiene tintes fascistas esta derecha, porque es una derecha extrema, del punto de vista de su programa económico no es clásicamente fascismo, por eso es que algunos los han denominado como neofascismo, porque en realidad tiene un programa económico neoliberal, ¿ya? Igual que en la dictadura, si bien tenía un componente fascista vinculado a la represión, al régimen político, pero su programa económico era neoliberal. Kast representa esa continuidad, representa la continuidad dictatorial y también la continuidad del modelo neoliberal que se profundizó durante los gobiernos, que se administró durante los gobiernos de la concertación y que se profundizó con los gobiernos de derecha. Entonces estamos hablando de una ultraderecha neoliberal con un discurso fascistoide o neofascista, y eso ha polarizado un poco el debate también ha implicado que frente al alza de este grupo de extrema derecha no se sepa en realidad qué es lo que puede ocurrir, pensando que hay mucha gente que tampoco concurre a votar. O sea, estamos hablando de que más del 50% de las personas no está yendo a votar. Entonces, bien, digamos, difícil de adelantar qué es lo que puede ocurrir, por lo tanto hay mucha inquietud para ambos lados, digamos, en términos de las consecuencias de este escenario. Claro, Miguel, pero entonces en este contexto lo que se está viviendo en Chile, aparte del proceso electoral o que convive con el proceso electoral, es una situación económica muy difícil. Los titulares del día de hoy hablan de una inflación del 7%, efectivamente la desigualdad se acentúa, el informe de las Naciones Unidas sobre la desigualdad da cuenta de que efectivamente Chile es uno de los países con la mayor desigualdad incluso de América Latina, es decir, esto no da cuenta de que efectivamente hay algo extraño que da cuenta, por ejemplo, digo yo, de que si es tan grave la situación, ¿por qué buena parte de la población opta por la derecha, que es, como estamos analizando, la causante de esta situación económica y social de Chile? Porque precisamente los problemas son tan estructurales y hasta el minuto de hoy no se han resuelto. Ninguna de las alternativas anteriores ha logrado resolverlas, más bien se ha profundizado. Hay una cierta, por un lado, descrédito de la clase política, del sistema político clásico tradicional, eh, y eso de algún modo potencia alternativas que aparecen un poco por fuera, como sería este caso de la extrema derecha. Pero ojo,
no es que el volumen total de votos haya aumentado significativamente, sino que más bien hubo una transferencia de votos al interior de la derecha, desde sectores votantes de derecha hacia este representante de la ultraderecha. De hecho, eso es tan así que esa candidatura va a gobernar con la derecha, digamos. No, es imposible que ofrezca una alternativa de gobierno sin los sectores clásicos de la derecha. Entonces estamos hablando como de un reacomodo al interior. Entonces eso es súper importante decirlo para no generar la confusión de que aquí la gente por un lado apoyó el estallido social y el cambio del modelo y ahora se volcó completamente a apoyar a alternativas de ultraderecha. No, lo que se produjo fue fundamentalmente una transferencia interna de votos y no olvidemos que los fenómenos de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de abuso empresarial, de concentración de la riqueza, etcétera, etcétera, todavía no tienen ningún elemento jurídico y político que permita enfrentarlo. Y el telón de fondo de esto es que hay una convención constitucional que está discutiendo el cambio de un nuevo modelo de constitución para el país y va a ser recién a partir de ese nuevo piso cuando podamos tener algunas luces respecto de si este problema estructural de crisis que ha generado el modelo neoliberal se puede resolver o no. Ahora, el tema de la inflación es un tema contingente, es un tema mundial. Hay inflación en Estados Unidos, hay inflación en varios países de Europa, hay causas globales, estructurales, pero también hay causas puntuales al interior de cada uno de los países. Por de pronto acá hay muchísima especulación con los precios, se dispararon de una manera completamente anómala y probablemente en algún minuto, en un gobierno próximo de izquierda, haya que tomar medidas respecto de la especulación con los precios. Claro, Miguel. Y en ese sentido también hay elementos que podrían ponernos a reflexionar del comportamiento electoral de los chilenos, porque incluso hubo un candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami, que dijo en algún momento, lo cual fue criticado, por supuesto, por algunos sectores, y dijo que el chileno se cansó de protestar, que el impacto que tuvo el estallido social de octubre del 2019 no alcanzó para revertir o procesar esa rebeldía, esa protesta, esa inconformidad en apoyo a candidatos del centro hacia la izquierda. Y al mismo tiempo, efectivamente, buena parte de eso, digamos, dicen personajes que están vinculados con la política chilena, que esa protesta, esa insatisfacción, esa rebeldía se licuó en el proceso electoral. ¿Cómo entender entonces que en la primera vuelta hayamos tenido esos resultados electorales? No, yo diría que más que cansarse de luchar, hay un tema de contexto muy relevante que fue el proceso de pandemia, que es un fenómeno mundial y que afectó a nuestra sociedad. Estuvimos prácticamente 2 años encerrados y de hecho hubo momentos en que las protestas eran las cacerolas, golpear las ollas desde los patios de las casas, porque no se podía salir a la calle. Por lo tanto, hay un fenómeno mucho más global que explica de alguna manera que haya disminuido la cantidad de gente que sale a manifestarse y por otro, buena parte de la energía que explicó el estallido, que explicó el alzamiento social, no solo en Santiago, sino que en la gran mayoría de las regiones y de las ciudades del país, se canalizó hacia el proceso constituyente. Entonces hay una parte de la población que entiende que ahí están fundamentalmente las expectativas más que en los procesos eleccionarios, porque de hecho, si en el caso hipotético que llegara a ganar el candidato de la ultraderecha y en la convención se aprueba un régimen político distinto y se aprueba un nuevo modelo económico, por ejemplo, con alto rol del Estado, con un listado de derechos sociales garantizados, etcétera, etcétera, va a ser completamente incompatible, va a quedar fuera de la posibilidad de maniobra política esa presidencia. Entonces, lo que está leyendo la gente es que la batalla fundamental tiene que ver con el proceso constituyente que, entre otras cosas, va a definir si el nuevo gobierno va a durar 2 años o 4 años. Podría efectivamente recortar el periodo presidencial. Entonces hay una señal muy potente hacia, digamos, debilitar el espacio de posibilidad que tiene esta elección respecto de lo que es el cambio completamente global que va a significar el reemplazo de la Constitución del 80, el reemplazo de la Constitución de Pinochet. Entonces, parte de esa energía se fue hacia allá. Ahora, eso no significa que no haya que hacer una fuerte convocatoria a convocar, digamos, llamar a nuevos votantes a participar,
de esta segunda vuelta, porque con la cantidad de votantes que hay, probablemente va a estar muy difícil que la candidatura de izquierda, con apoyo de la centroizquierda, pueda triunfar, porque faltan votos para eso, y como hay un desprestigio y como no hay soluciones concretas, entonces no es tan fácil conectar una cosa con otra. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Miguel, porque sí me interesa abordar lo que acaba de mencionar a propósito de la participación de los chinos en el proceso electoral, porque en la última no superó el 50% la participación efectiva. Entonces, esto también da cuenta de lo que ya se vivió en la elección del 2018 con el señor Sebastián Piñera, que la clase alta, los sectores ricos de Chile, salieron incluso con las abuelitas a votar para poder sumar muchos más votos. Vamos a la pausa y nos conectamos de nuevo con Chile, con Miguel Caro. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y vamos a seguir conversando sobre Chile. Nos conectamos con Miguel Caro allá en ese país sudamericano para preguntarle si es que efectivamente la movilización, la participación, la presencia de los chilenos en los procesos electorales no da cuenta, no explica por qué hay tanto desazón. ¿Por qué entonces ahora los candidatos acuden a, por ejemplo, apelar al voto de organizaciones, de entidades religiosas, de empresarios, de estudiantes? ¿Hasta dónde esta tarea de tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast va a dar resultados para que la gente vaya a votar? Sí, yo diría que en general este fenómeno de el 50% o más del 50% de gente que no vota en Chile no es de la última ni de la penúltima elección, sino que es un fenómeno que se viene dando por lo menos hace una década en Chile o más, de esa menor participación, y eso tiene que ver, insisto, en el punto con el desprestigio del sistema político y la posibilidad que la ciudadanía efectivamente crea que desde la clase política le van a resolver sus problemas. Y frente a esta irrupción de la derecha, de la ultraderecha, que aborda la convocatoria a sus potenciales votantes a través de la política del miedo, de la oferta de soluciones autoritarias rápidas para resolver los temas de la droga, el narcotráfico, la inseguridad, etcétera. Frente a eso, se configura este escenario que aparece como un virtual empate. De hecho, ellos en la primera vuelta obtienen prácticamente un empate técnico. Entonces, de alguna manera, eso coloca la disyuntiva de ir como al pirquineo de los votos, digamos, como ir a escarbar en distintos lugares la posibilidad de producir ese desempate. Pero ese es un escenario un poco ficticio, probablemente porque lo que está en juego no son las instituciones tradicionales, los grupos tradicionales que votan, sino que es ese segmento que todavía se mantiene al margen del ejercicio del voto. Mi opinión es que más que ir a capturar los votos del centro, de hecho ambas candidaturas están tratando de capturar los votos del centro, pero este es un centro ficticio, porque el centro político está muy, muy debilitado, tiene muy escasa convocatoria y de hecho tiene alto nivel de desprestigio ese centro político, porque estaba involucrado con temas de corrupción, etcétera. No sé hasta dónde suma ir a buscar votos al centro en el clásico ordenamiento del sistema político de la transición. Probablemente lo que estamos viviendo es un nuevo fenómeno de ordenamiento político, de allí la irrupción de otras candidaturas que son un poco más, entre comillas, apolíticas, y hay que ir a la búsqueda de ese votante esquivo, o perdón, de ese ciudadano esquivo que no necesariamente ejerce su voto, y eso supone hacer una convocatoria para planteando la solución de sus problemas reales, problemas de desigualdad, problemas de escasa seguridad social, problemas vinculados con las pensiones, con la salud, con la educación, ofrecer propuestas concretas de solución frente a los problemas y convertir esas propuestas en alternativas creíbles, y eso implica superar la lógica de la toma de decisión al interior del sistema político y más bien construir sus soluciones con la ciudadanía. Vale decir que el sistema político se abra a iniciativas populares de ley,
que se abra la posibilidad de la revocabilidad de los cargos en caso que las autoridades no cumplan con las promesas que hicieron, en fin, que se abran las organizaciones sociales de base, territoriales, que se profundice la democracia. A mi juicio, esa tiene que ser la oferta para poder convocar a esa gente que está, que se muestra todavía distante y esquiva frente a las alternativas que están en juego, ¿no? Más que el pirquineo de votos, ¿no? Claro, pero Miguel, uno de los elementos que llama la atención, quizás por fuera de Chile llama mucho la atención y enfatizo en eso, es que el discurso, el relato político de José Antonio Katz es bastante duro, acentúa mucho el discurso securitista, es decir, de violación de derechos humanos, apelando a lo que algunos dicen, y usted también había planteado ese neofascismo que ha dado resultados, por ejemplo, en Brasil con Jair Bolsonaro, que tuvo su participación dura en las elecciones en Perú, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, se puede plantear, se puede pensar que efectivamente sí cala en un electorado que cree que más dureza, más agudeza en la seguridad le va a dar mejor bienestar. Yo creo que siempre ese discurso en contextos de crisis, como la que estamos viviendo, que una crisis que está asociada a un montón de factores, entre ellos la propia pobreza, desigualdad, y los temas de seguridad en los barrios que efectivamente existen, no son un invento. También está el factor migratorio que amenaza simbólicamente la idea de acceso al trabajo, de los sueldos, etcétera, y que es utilizado por esta candidatura de ultraderecha, porque es un discurso fascistoide anti-inmigrante, entonces como que busca garantizarle la estabilidad y el acceso al trabajo a las chilenas y chilenos. Entonces, en contextos de crisis, este discurso siempre se ofrece, creo yo, como una alternativa posible, sobre todo cuando la democracia está deslegitimada. Si la democracia está deslegitimada, tenemos una crisis económica, tenemos un fenómeno migratorio y tenemos una persona que está ofreciendo soluciones rápidas, con mano dura, porque hay mucha gente que cree que el problema de la delincuencia no se resuelve con desigualdad, con mejor educación y con políticas de largo plazo, sino que se resuelve con mano dura en el corto plazo. Ese discurso cala, pero mi percepción, puedo estar equivocado obviamente, pero mi percepción es que si bien eso va a tender a subir del punto de vista electoral, creo yo que no alcanza para constituir más del 50% en una elección si es que la ciudadanía democrática, que cree que no solo la democracia, sino que un nuevo tipo de democracia con más participación de las comunidades puede abordar estos problemas de mejor forma. Entonces allí tiene que estar el énfasis discursivo, porque efectivamente estamos en una contradicción democracia versus autoritarismo. Pero la pregunta, la incógnita queda, ya sabemos qué significa el autoritarismo y a mucha gente le hace sentido, pero en mi opinión no suficiente. La pregunta es qué tipo de democracia es la que estamos defendiendo frente a la disyuntiva del autoritarismo. Eso es el discurso que hay que llenar, porque todavía es una cáscara vacía porque se asocia, se traslapa con el tipo de democracia que hemos tenido hasta ahora que no ha resuelto los problemas. Entonces, allí es donde está la potencia discursiva que hay que construir en términos de decir, este es un nuevo tipo de democracia donde la ciudadanía va a ser deliberante, donde los procesos de consulta en los temas de fondo van a ser vinculantes y esto no va a quedar encerrado simplemente en las peleas entre el Parlamento y el Congreso. Claro, pero Miguel, esto que acaba de mencionar usted, que es muy importante, está en el relato político de Gabriel Boric. Se entiende que ahí se sintetiza o al menos ahí se expresa este sentimiento de que la democracia es una tabla de salvación para la ciudadanía, para el ciudadano chileno común, para las instituciones que tienen que abogar porque no exista tanta inequidad, tanta pobreza en Chile. Yo diría que está el discurso general de que es democracia frente al autoritarismo. Está planteado el discurso que es por la vía democrática, por lo que se va, por la cual se van a resolver los problemas. Lo que yo creo que falta aún es profundizar en el contenido de esa democracia, porque no puede ser solamente una opción procedimental, como de los mecanismos formales de participación, sino que cuáles son las ideas, cuál es el proyecto de país que está vinculado a esta oferta de que la democracia es la que va a resolver nuestros problemas, porque hasta ahora no lo ha hecho. Hasta ahora la democracia, que es una democracia muy restringida, muy presidencialista, muy autoritaria, muy centralizada, no ha resuelto los problemas. Entonces hay que ofrecer un nuevo contenido al discurso democrático, porque si no aparece como un eco
de nuestra propia historia reciente que no ha logrado enfrentar los problemas de fondo. Ahora, sí me gustaría, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba en la introducción, Miguel, plantearle si ganaría Gabriel Boric, porque las encuestas hasta este momento dicen eso, no digamos que va a ser definitivo eso, pero efectivamente se reproduciría el fenómeno de Salvador Allende con lo que incluso pasó más adelante con el golpe de Estado. Hay riesgos de que ganando Gabriel Boric se repita la actuación, el comportamiento de la derecha fascista de Chile para impedir un gobierno democrático de orden y de corte popular. Sí, esa es una pregunta muy interesante y que ha rondado también en el debate en nuestro país y ha sido de alguna manera puesta intencionalmente con un sesgo muy grande de parte de la derecha en general y obviamente de la ultraderecha, porque quieren hacer una similitud, cuando en realidad no tiene ninguna posibilidad de construirse esa similitud, porque estamos en otro contexto que no es el de Guerra Fría y el programa de Gabriel Boric es más bien un programa socialdemócrata. No es un programa como el de Allende, que nacionalizó, que expropió empresas, los bancos, hizo reforma agraria. O sea, era un programa de profundas transformaciones del sistema oligárquico y en un contexto de polarización extrema como fue el de la Guerra Fría. Hoy día lo que tenemos es un modelo neoliberal de base y el programa de Gabriel Boric de alguna manera plantea hacer algunas transformaciones a ese modelo neoliberal, garantizando algunos derechos fundamentales, eh, intentando redistribuir un poco la riqueza a partir de políticas, digamos, de impuestos, políticas tributarias, pero no va tampoco mucho más allá. Ahora, la derecha quiere presentar a ese programa, que es un programa típicamente socialdemócrata, lo quiere presentar como casi el programa de Allende, pero no tiene ninguna comparación, ni tampoco el tema del contexto histórico que estamos viendo. Sin perjuicio de ello, la derecha, y en particular la extrema derecha, va a tratar de construir ese escenario. Y por lo tanto, si es que llega a ganar Gabriel Boric, va a colocar los temas con toda la fuerza que la ultraderecha sabe hacer, probablemente con movilización en las calles o algunos fenómenos de ese tipo, pero mi opinión es que no da por ningún lado, porque sistema de educación pública, salud pública, sistema de pensiones con mecanismos de reparto, es algo que existe en cualquier país capitalista del mundo, entonces se cae por su propio peso. Lo que pasa es que lo radical es el modelo neoliberal chileno, lo extremo es el modelo que tenemos hoy día, entonces cualquier movimiento hacia adelante que supere ese modelo es visto como algo muy estructural, pero en realidad no es más que una línea de base de un modelo con garantía de derechos sociales, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Muy importante lo que acaba de mencionar. Como estamos todavía con un tiempo por delante, volveremos a abordar el tema de Chile, que efectivamente a partir de estos elementos pueden abrir otros para el análisis. Pero lo que acaba de mencionar es muy importante porque efectivamente el miedo es uno de los elementos con el que se juega en los procesos electorales últimos, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, y ya estamos viendo lo que está pasando también en Colombia. Le mando un abrazo, Miguel, que esté muy bien. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Gracias a Miguel Caro, académico, analista político, a propósito de las elecciones en Chile. No se olviden, el 19 de diciembre se elige el presidente de los chilenos y obviamente muchos esperamos que esto cambie la historia de este país en favor de lo que acabamos de mencionar, de los sectores populares, de la igualdad, de la solidaridad, pero sobre todo del bienestar de todas y de todos los chilenos. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.